Hay hombres que saben, antes de que ocurra, que algo malo viene hacia ellos. No es una corazonada. No es superstición. Es algo más parecido a la certeza. Una certeza silenciosa, íntima, que se instala en el pecho y no se va. Que aparece por las mañanas antes de que uno haya tenido tiempo de pensar en nada. Que acompaña cada conversación, cada mirada, cada gesto de las personas que te rodean. Antonio Jiménez López tenía esa certeza. Tenía 59 años. Había nacido en Albox, Almería, pero llevaba décadas construyendo su vida en Dos Hermanas, una ciudad del sur de Sevilla donde todo el mundo conoce a todo el mundo y donde las noticias, buenas o malas, viajan solas. Era el dueño de un vivero. Un hombre de tierra, de plantas, de trabajo temprano y cierre tardío. Alguien que había levantado lo suyo con las manos y que encontraba en ese trabajo una identidad que ninguna crisis podría borrar fácilmente. Pero en los últimos meses, la vida de Antonio se había complicado de una manera que ningún vivero puede resolver. Su matrimonio se había roto. Y lo que quedaba después de esa ruptura no era simplemente un divorcio con sus trámites y sus papeles. Era una batalla. Una batalla por el patrimonio, por la empresa, por lo que era de quién. Así que Antonio tomó una decisión que cualquier hombre en su situación habría tomado. Decidió ir a pelear por lo que era suyo. Compró un billete de avión. Destino, República Dominicana. El país de su esposa. El lugar donde algunos de sus asuntos económicos y legales estaban, según él, siendo retenidos injustamente. Necesitaba gestiones en el consulado, trámites legales, conversaciones difíciles. Era un viaje de trabajo y de lucha personal. No un viaje fácil, pero necesario. Antes de irse, sin embargo, hizo algo que muy pocos hacemos antes de subirse a un avión. Se despidió. No con abrazos en el aeropuerto. No con promesas de llamar al aterrizar. Se despidió de otra manera. De una manera que solo tiene sentido cuando uno cree, de verdad, que puede no volver. Llamó a las personas de su mayor confianza. Les entregó documentos, papeles relacionados con la empresa, con las gestiones que tenía pendientes, con los trámites que debía realizar en el consulado junto a su esposa. Todo ordenado, todo explicado, todo puesto en manos de personas que sabían para qué servía cada papel. Y además de esos documentos, les dejó algo más. Les dejó grabaciones de audio. Audios en los que su propia voz, serena, pero con una fisura casi imperceptible que solo se nota si uno sabe lo que está escuchando, describía su miedo con una claridad que resulta difícil de escuchar incluso hoy. Decía que tenía miedo. Decía que temía por su vida. Decía que había cosas que no encajaban, personas que lo preocupaban, señales que no podía ignorar. Un hombre de 59 años, solo frente a un teléfono móvil, hablando para el vacío porque no sabía si alguien llegaría a escucharlo, pero dejando constancia, por si acaso. Antonio Jiménez López viajó a República Dominicana con ese peso en el pecho, y el 20 de septiembre de 2025 fue encontrado muerto en el interior de su propio coche, en una localidad rural llamada Damajagua, en la provincia dominicana de Valverde. Un disparo en la cabeza. Esta es su historia. Para entender lo que le ocurrió a Antonio, hay que entender primero quién era Antonio. Y para eso hay que ir a Dos Hermanas. Dos Hermanas es una ciudad que muchos no sabrían situar en el mapa, pero que sus habitantes conocen con esa intimidad que solo dan los años y la pertenencia. Está en la provincia de Sevilla, al sur, bordeando la vega del Guadalquivir. Una ciudad que creció rápido, que tiene carácter propio, que mezcla lo urbano y lo rural con una naturalidad que pocas ciudades medianas consiguen. Antonio llegó allí décadas atrás y eligió quedarse. Puso raíces, montó su negocio, se hizo un lugar. El vivero Patria Garden no era una gran empresa. Era exactamente lo que parece. Un vivero de barrio, de carretera, de esos en los que uno para el coche en primavera porque ha visto unas bugambillas en el escaparate y se pregunta si cabrían en su terraza. El tipo de negocio que huele a tierra húmeda, que tiene ese ruido de riego que calma los nervios, que funciona por la confianza que el propietario genera entre sus clientes de siempre. Ese era Antonio. Y ese negocio era, en buena medida, su identidad. Pero la vida de Antonio había dado un giro difícil. Su esposa era dominicana. Se llamaba Patria Eridania Gómez Jiménez. Habían construido juntos, al menos en apariencia, un proyecto de vida que cruzaba el Atlántico, con vínculos en España y vínculos en la isla, con un nombre de empresa que mezclaba el suyo de ella con el negocio de él. Patria Garden. Un detalle pequeño que, visto ahora, resulta escalofriante. El matrimonio se había roto.
Y cuando los matrimonios se rompen con patrimonio de por medio, con negocios entrelazados, con asuntos económicos sin resolver a dos orillas de un océano, lo que queda no es solo tristeza. Lo que queda es conflicto. A veces, un conflicto muy serio. Antonio creía que parte de lo que era suyo estaba en manos de su esposa, o al menos mal repartido, mal gestionado, retenido de formas que él consideraba injustas. Y quería recuperarlo. Eso lo llevó a tomar ese billete de avión. Eso lo llevó a ese viaje que él mismo temía pero del que no podía escapar. ¿Qué tipo de hombre era Antonio? Era el tipo de hombre que graba sus miedos antes de irse porque no quiere que la verdad desaparezca si él desaparece. Era el tipo de hombre que deja papeles en orden, que confía sus preocupaciones a personas concretas, que no deja cabos sueltos aunque le cueste. Era también el tipo de hombre que, a pesar del miedo, va, que no se queda en casa esperando que las cosas se resuelvan solas, que viaja aunque le pese, que pelea aunque le duela, que no renuncia a lo suyo aunque el precio sea alto. Esa determinación, ese carácter, esa forma de ser que probablemente le había permitido construir un negocio desde cero durante décadas, fue también lo que lo llevó a ponerse en el camino de las personas que habían decidido que era más cómodo para ellas que él no existiera. Antonio Jiménez López no era un hombre perfecto. Ninguno lo somos. Pero era un hombre que merecía llegar a los 60 años. Que merecía cerrar sus asuntos legales, resolver su separación, volver a casa, regar sus plantas y vivir el resto de su vida en paz. No pudo. Damajagua es un nombre que la mayoría de los españoles no habíamos escuchado antes de este caso. Es una localidad pequeña en el noroeste de República Dominicana, en la provincia de Valverde. Un lugar alejado de las rutas turísticas, alejado del ruido de las ciudades, alejado de todo lo que no sea la vida cotidiana de sus vecinos. Un camino rural de Damajagua es exactamente lo que parece, un lugar donde un coche pueda parecer parado sin que nadie se alarme durante horas, sin que nadie pregunte, sin que nadie mire demasiado. Ese fue el escenario elegido. El 20 de septiembre de 2025, el cuerpo de Antonio Jiménez López fue encontrado en el interior de su vehículo. Un disparo, único, en la cabeza, muerte instantánea. Las primeras horas de cualquier investigación criminal son las más caóticas. Los investigadores dominicanos llegaron a la escena y empezaron a trabajar con lo que tenían. Un hombre de nacionalidad española, sin antecedentes conocidos, muerto en una zona rural. Pocas pistas visibles. Muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué hacía un empresario de dos hermanas en esa carretera? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Con quién había estado? ¿Había habido forcejeo? ¿Había habido discusión? ¿Había señales de que Antonio se había resistido, de que había intuido lo que venía? La investigación reconstruiría más tarde que Antonio no llegó a ese lugar solo. Había alguien con él en ese coche. Alguien que conocía, alguien en quien confiaba, alguien que se había ganado su confianza durante los días previos presentándose como una persona útil para los trámites que Antonio había ido a realizar. Alguien que conocía la isla, que sabía moverse, que ofrecía exactamente lo que Antonio necesitaba en ese momento, un aliado en terreno desconocido. Y en algún momento de ese trayecto, en algún punto de esa carretera que no tiene nombre famoso ni señal en el mapa, ese hombre sacó una pistola del calibre 9 milímetros y disparó. Hay algo que me parece importante decir aquí, aunque sea difícil de sostener sin ponerse sentimental. Antonio tenía miedo antes de ese viaje. Lo había dicho, lo había grabado, pero el miedo que expresó en esas grabaciones era el miedo a algo que él intuía pero que no podía precisar del todo. Era el miedo de quien sabe que hay una amenaza, pero no sabe exactamente de dónde va a venir ni cuándo. ¿Supo en algún momento de ese trayecto lo que estaba pasando? ¿Hubo un instante en el que los ojos del hombre que iba a su lado le dijeron lo que las palabras no habían dicho? ¿O fue todo tan rápido que no hubo tiempo para nada? No lo sé. Nadie que pueda contárnoslo lo sabe. Pero me parece honesto detenerse aquí un momento y reconocer que detrás de cada dato de esta historia, detrás de cada fecha y cada nombre y cada detalle policial, hay un hombre. Con sus miedos, con sus planes, con sus ganas de volver a casa. Después de disparo, la cadena de encubrimiento se activó con una eficiencia que revela que todo había sido planeado con cuidado. El arma no podía quedarse en manos del sicario. Era demasiado comprometedora, demasiado identificable, el tipo de objeto que puede hundir una investigación entera en cuanto aparece. Así que pasó de mano en mano, del autor del disparo a un intermediario, del intermediario a otra persona que la escondió en su domicilio. Lo que quienes planearon este crimen no calcularon correctamente, o lo que subestimaron, que en criminología suele ser lo mismo, es que las pruebas que creías haber enterrado a veces aparecen justo cuando ya empezabas a creer que habías quedado a salvo. Y que a veces, quien abre la puerta a la justicia no es ningún detective.
Es la voz de la víctima, grabada en un teléfono móvil, días antes de morir. A miles de kilómetros de Damajagua, en el otro extremo del Atlántico, en algún lugar de la provincia de Cádiz, hay personas que recibieron la noticia de la muerte de Antonio con el tipo de dolor que no se puede describir bien en voz alta. Dolor. Y algo más. Desconfianza. La certeza de que algo no cuadraba. La certeza de que las circunstancias de esa muerte en una carretera de República Dominicana no podían ser lo que parecían a primera vista. Y sobre todo, los documentos. Los papeles que Antonio les había dejado. Los audios. Escuchar la voz de alguien que ya no está es una de las experiencias más extrañas y más duras que existen. La voz no cambia. No envejece. No sabe que ya no hay cuerpo al otro lado. Sigue diciendo lo mismo que decía cuando fue grabada, con el mismo tono, la misma cadencia, el mismo color. Y en ese caso, la voz de Antonio decía algo muy concreto. Decía que tenía miedo, que temía por su vida, que había cosas que no encajaban en el viaje que estaba a punto de hacer. Esas personas decidieron que esa voz no podía quedarse en silencio. En septiembre de 2025, el mismo mes en el que Antonio moría, su entorno más cercano se presentó en la comisaría de la Brigada de Policía Judicial de Cádiz. Pusieron encima de la mesa todo lo que tenían: los documentos, las gestiones pendientes, las pruebas del conflicto económico con la esposa, y los audios. Esa voz de un hombre que ya no podía hablar por sí mismo, pero que había tenido la lucidez y el valor de hablar antes de tiempo. Los agentes escucharon, y lo que escucharon les hizo abrir una investigación formal. Nació así la Operación Plantel, un nombre que merece una explicación. En España, las operaciones policiales reciben nombres clave que no revelan su contenido, pero que a veces tienen una poética accidental. Plantel, en castellano, es un vivero de plantas, el lugar donde se crían los plantones antes de trasplantarlos. El origen de todo lo que después crece. Antonio tenía un vivero. Alguien en la cadena de la investigación decidió, consciente o inconscientemente, que esa era la palabra justa para esta operación. Un homenaje mínimo, casi invisible, a un hombre al que iban a intentar hacer justicia. Investigar un crimen cometido en otro país es una de las tareas más complejas que pueda afrontar cualquier cuerpo policial. Las jurisdicciones no se traslapan de forma automática. Los procedimientos son distintos. Los tiempos son distintos. Los testimonios hay que conseguirlos a través de canales oficiales, con traductores, con acuerdos previos, con una paciencia que el dolor de los allegados de la víctima hace especialmente difícil de mantener. Y sin embargo, la Policía Nacional Española encontró el camino. A través del agregado de Interior de la Embajada Española en República Dominicana, se estableció un puente directo entre los investigadores de Cádiz y las autoridades dominicanas. Un puente que no era fácil de construir, pero que resultó ser fundamental. Porque sin esa comunicación, sin esa cooperación, sin esa disposición de dos países para trabajar juntos en la resolución de un crimen, la historia de Antonio podría haber terminado de una manera muy diferente. En la isla, la Dirección Central de Investigación Criminalista, el DICRIM, tomó el relevo. Sus investigadores comenzaron a trabajar con lo que tenían: las cámaras de videovigilancia de la zona, los testimonios de testigos que al principio preferían no hablar, los registros de movimientos de las personas implicadas en los días anteriores y posteriores al crimen. Imagen por imagen, declaración por declaración, dato por dato. Los investigadores de un crimen bien planificado buscan siempre lo mismo: el error, el detalle que el autor creyó haber cubierto y que sin embargo quedó expuesto, la persona que habló cuando no debía, el movimiento captado por una cámara que nadie sabía que estaba ahí, la pistola guardada en un cajón en lugar de desaparecer en el fondo de un río. En el caso de Antonio, los errores existían, y la investigación los fue encontrando, uno a uno, con la metodicidad de quien sabe que la paciencia es, en criminología, la virtud más importante de todas. 6 meses después de que Antonio fuera encontrado en aquella carretera de Damajagua, la Operación Plantel llegó a su punto de inflexión. Era el momento de actuar. Hay crímenes que nacen de la rabia, del impulso, de un segundo en el que alguien pierde control de una manera que ni él mismo esperaba. Esos crímenes tienen una lógica terrible pero comprensible, la emoción que se desborda y arrasa con todo. El crimen que se cometió contra Antonio Jiménez López no fue así. Este crimen fue diseñado, planificado, organizado con calma y con tiempo, con roles asignados, con dinero comprometido, con un plan de escape y de encubrimiento activado desde el primer momento. No fue una explosión. Fue una decisión fría tomada con anticipación por personas que calcularon que el riesgo era asumible y el beneficio suficiente.
Eso lo hace más difícil de entender. Y, de alguna manera, más difícil de perdonar. En el centro de la trama estaba Patria Eridania Gómez Jiménez, la esposa de Antonio, la mujer cuyo nombre figuraba en el rótulo del vivero que él había construido. La mujer que, según la investigación policial, tomó la decisión de que Antonio tenía que morir. ¿Por qué? La respuesta que emerge de la investigación apunta siempre al mismo lugar: el dinero, el patrimonio, los asuntos económicos pendientes entre ambos en el proceso de separación. Antonio había viajado a República Dominicana precisamente para resolver esos asuntos, para recuperar lo que consideraba suyo, para poner fin a una situación que se arrastraba demasiado tiempo y que lo perjudicaba de formas concretas y mensurables. Para Patria, según la investigación, esa llegada de Antonio representaba un problema que, en su cálculo, si es que podemos llamar cálculo algo así, tenía una solución que ella encontró preferible a cualquier otra. Pero Patria no lo hizo sola. En torno a ella, con ella, gracias a ella, se articuló una estructura de al menos 5 personas más, cada una con su rol, cada una con su responsabilidad en lo que estaba a punto de ocurrir. Ángel Simeón Ramírez y Leonardo Cruz eran los organizadores, personas de su entorno cercano que asumieron la coordinación operativa del plan, los que se aseguraron de que las piezas encajaran, de que los tiempos cuadraran, de que cada eslabón de la cadena supiera exactamente lo que tenía que hacer. Fue Leonardo Cruz quien dio el siguiente paso. Contactó con un hombre llamado Lorenzo Osoria López. Le explicó lo que se necesitaba y le entregó un adelanto: 200,000 pesos dominicanos, algo menos de 3,000 euros. 200,000 pesos, 3,000 euros. Ese fue el precio acordado por adelantado para acabar con la vida de Antonio Jiménez López, con la promesa de otros 200,000 al terminar el trabajo. Menos de 6,000 euros en total. El precio de una vida construida durante 59 años. El precio de un vivero, de una familia, de un viaje lleno de miedo y de esperanza de resolver las cosas. Menos de 6,000 euros. Me resulta difícil pronunciar esa cifra sin detenerme. No porque la cantidad lo cambie todo, porque la vida de una persona no tiene precio y 1,000,000 de euros no lo haría más aceptable, sino porque esa pequeñez revela algo sobre el desprecio con el que quienes planearon este crimen veían a Antonio. No era un rival poderoso al que neutralizar con cautela. Era un problema menor que se podía resolver barato. Lorenzo Osoria López, con ese dinero en la mano, reclutó a Julio César López, el autor material, el hombre que apretó el gatillo. Julio César fue el que se acercó a Antonio, el que se ganó su confianza durante los días previos al crimen, el que se ofreció como guía, como apoyo, como esa figura útil que cualquiera necesita cuando llega solo a un país que no es el suyo para resolver asuntos complicados. Antonio lo aceptó. No tenía razones para desconfiar. Era alguien que conocía el terreno, que hablaba su idioma, que parecía dispuesto a ayudar. En la soledad de ese viaje cargado de tensión, esa compañía debía de sentirse como un alivio. Y ese alivio fue la trampa más cruel de todas. Después del disparo, el sexto implicado entró en escena: Jesús Ramiro Fernández. Su papel era específico y concreto: recibir el arma, esconderla, hacer desaparecer la evidencia física más comprometedora del crimen. Un papel que, como todos los papeles de encubrimiento, parece secundario hasta que la investigación llega hasta ahí. Porque el arma guardada en ese domicilio fue, al final, una de las piezas que cerró el caso de manera definitiva. 6 personas, cada una con su función. Una estructura diseñada para garantizar que nadie tuviera que saber demasiado sobre los demás, que los eslabones fueran lo suficientemente independientes como para que, si uno fallaba, los otros pudieran sobrevivir. Era un plan inteligente. Era un plan que probablemente había funcionado antes en crímenes que nunca se resolvieron. Pero esta vez había una variable que nadie había calculado. Esta vez, la víctima había dejado su voz como testigo. La justicia, cuando funciona, tiene algo de lenta e implacable al mismo tiempo. Es lenta porque necesita tiempo, porque trabaja con hechos y no con sospechas, porque cada paso que da tiene que ser un paso que resista el escrutinio de un tribunal. Es implacable porque cuando llega, llega con todo. En marzo de 2026, 6 meses después de que Antonio Jiménez López fuera encontrado muerto en aquella carretera de Damajagua, la operación Plantel llegó a su conclusión. 6 personas fueron detenidas en República Dominicana. Entre ellas, Patria Eridania Gómez Jiménez, la esposa, la mujer que, según la investigación, había puesto en marcha todo lo que acabó con la vida de Antonio. La autora intelectual de un crimen que había sido ejecutado a miles de kilómetros de donde ella tomó la decisión.
También Ángel Simeón Ramírez y Leonardo Cruz, los organizadores. Lorenzo Osoria López, el intermediario que contrató al sicario. Julio César López, el hombre que disparó. Y Jesús Ramiro Fernández, que guardó el arma en su casa creyendo que nadie llegaría hasta allí. 6 personas, 6 detenciones. Cada una el resultado de semanas de trabajo metódico, de análisis de evidencias, de testimonios cruzados, de imágenes revisadas una y otra vez hasta que el cuadro completo quedó claro. La pistola fue encontrada exactamente donde la investigación indicaba que debía estar, en el domicilio de Jesús Ramiro Fernández. Una pistola de calibre 9 milímetros que había viajado de mano en mano después del crimen, que había sido escondida con la esperanza de que nadie la encontrara y que fue sometida a análisis balísticos por la policía científica. El casquillo encontrado junto al cuerpo de Antonio en la escena del crimen coincidía con esa pistola. La cadena estaba cerrada. Las pruebas materiales confirmaban lo que la investigación había ido construyendo durante meses. Los sospechosos tenían nombre, tenían cara, tenían rol. El caso estaba, en términos técnicos, esclarecido. Cuando la Policía Nacional Española hizo pública la resolución del caso, subrayó algo que me parece importante destacar. Dijo que la Operación Plantel era un ejemplo de lo que la cooperación policial internacional puede conseguir cuando funciona bien. Eso es verdad, y merece decirse con claridad, porque no siempre funciona. No siempre hay voluntad de los dos lados. No siempre los tiempos coinciden. No siempre la burocracia se aparta a tiempo para dejar pasar a la justicia. Esta vez sí. Esta vez un grupo de agentes en Cádiz y un grupo de investigadores en Santo Domingo decidieron que un empresario español muerto en una carretera rural del Caribe merecía el mismo esfuerzo que cualquier otro caso. Y lo pusieron. Pero hay otra cosa que también merece decirse. Algo que a veces queda en segundo plano cuando se habla de operaciones policiales y detenciones y pruebas balísticas. Si este caso se resolvió no fue solo por la habilidad de los investigadores. Fue también porque las personas que Antonio eligió como depositarias de sus miedos y sus documentos cumplieron el encargo implícito que él les había dejado. Esas personas anónimas, no sabemos sus nombres, probablemente no lo sabremos nunca, fueron a Cádiz. Se sentaron frente a unos agentes. Pusieron sobre la mesa lo que tenían. Y dijeron, esto no fue un accidente. Sabemos que no fue un accidente. Y necesitamos que alguien lo investigue. Sin ese gesto, sin esa decisión de no callar, la Operación Plantel nunca habría existido. La voz de Antonio en esas grabaciones habría permanecido guardada en algún teléfono, escuchada en privado, lamentada en silencio, y el caso habría quedado abierto y sin resolver entre el ruido administrativo de los crímenes que no tienen padrinos. Ellos fueron los padrinos de esta investigación, y merecen que alguien lo diga en voz alta. Hay casos que uno cuenta porque son interesantes, porque tienen giros inesperados, personajes complejos, una trama que mantiene en tensión de principio a fin. Y este caso tiene todo eso. Pero también hay algo más en la historia de Antonio Jiménez López. Algo que va más allá del crimen y de la investigación y de las detenciones. Algo que tiene que ver con el modo en que vivimos, con las personas que elegimos para que cuiden de lo que más nos importa y con lo que hacemos cuando alguien nos deja en custodia sus miedos más íntimos. La primera cosa que me llevo de esta historia es el gesto de Antonio antes de partir. Grabar su miedo. Dejarlo documentado, no como denuncia formal, no como prueba legal preparada con un abogado, sino como algo mucho más íntimo, como una voz que habla vacío por si acaso alguien tiene que escucharla después. Vivimos en un tiempo en el que todo el mundo tiene un teléfono en el bolsillo y la capacidad de documentar cualquier cosa en cualquier momento. Y sin embargo, ¿cuántas veces dejamos pasar esa posibilidad? ¿Cuántas veces intuimos que algo no está bien y no lo decimos, no lo grabamos, no lo ponemos en manos de nadie? Antonio lo hizo, con todo su miedo encima, con todas las dudas sobre si era necesario, exagerado o incluso ridículo hablar así en un teléfono móvil, lo hizo. Y ese gesto, que en el momento de hacerse debía de sentirse como una precaución quizás innecesaria, se convirtió en el cimiento de la investigación que atrapó a sus asesinos. La segunda cosa que me llevo es sobre la traición. Porque en esta historia hay muchos elementos oscuros, pero ninguno tan difícil de sostener emocionalmente como este. Que quien planificó la muerte de Antonio era alguien que lo conocía por dentro, que había compartido su vida, su casa, su negocio, que llevaba su apellido en el nombre de la empresa que él había levantado. No tengo palabras para juzgar eso que no suenen atópico. Solo sé que hay formas de hacer daño que dejan una herida diferente. No más grande necesariamente, pero sí de una textura distinta. Más difícil de cicatrizar, más difícil de entender, más difícil de integrar en ningún relato que tenga sentido.
La traición de los cercanos es la más antigua de todas las heridas humanas, y sigue siendo, en cada caso nuevo en el que aparece, igual de devastadora. Y la tercera cosa que me llevo, y con la que quiero cerrar esta historia, es sobre la justicia. La justicia llegó. No rápido, no de manera perfecta, no de una forma que devuelva a Antonio ni un solo día de los que le fueron arrebatados. La justicia nunca puede hacer eso. Pero llegó. 6 personas están detenidas y enfrentan un proceso judicial en República Dominicana. Las pruebas son sólidas. Los investigadores hicieron su trabajo. Y el sistema, con toda su lentitud y todas sus imperfecciones, funcionó. Eso no siempre ocurre. En muchos crímenes que no tienen testigos, ni grabaciones, ni personas dispuestas a no callar, la justicia no llega. El caso queda abierto. Los culpables siguen libres. Y la historia de la víctima se diluye en el tiempo hasta que nadie la recuerda. En el caso de Antonio, no ocurrió eso, porque él, sin saberlo del todo, construyó las condiciones para que la verdad sobreviviera a su propia muerte, y porque las personas que él eligió para custodiar esa verdad estuvieron a la altura. Antonio Jiménez López tenía 59 años. Era de 2 hermanas. Tenía un vivero que olía a tierra húmeda y a bugambillas. Tenía miedo antes de un viaje del que no iba a volver. Y tuvo el valor de decirlo en voz alta, de grabarlo, de dejarlo en manos de personas que lo querían. Eso, al final, fue lo que marcó la diferencia. Que descanse en paz.